Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Iván Lorenzo, senador Iván Lorenzo, quien es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, saludarte, viejo. Tenía muchos años que no te veía. Muy buenos días, Salomón. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Bueno, aquí estamos. Ya. Mira, quisiera comenzar de inmediato preguntándote cuál es tu valoración, a pesar de que el PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, dijeron que no quieren reforma constitucional. Luis, en su afán de lograr su reforma, en su accionar democrático, ha propuesto y ha dejado abiertas las puertas al diálogo para estos temas. ¿Qué te parece? Mira, yo pienso que el presidente Abinader, conociendo el descalabro de su popularidad, quiere abrazarse a una reforma constitucional que pueda rebajar el porcentaje al que él ya jamás va a tener la oportunidad de llegar, que es el 50%. Entonces, ellos quieren rebajar el porcentaje del 50 al 40 para ver si tienen oportunidad en el año 2024 de aletear, cosa esta que es imposible. Además, el presidente Abinader, entendiendo que ellos han instrumentalizado la justicia y han judicializado la política, conociendo esa realidad, él quiere irse con la designación de un procurador a su medida. Fíjate que en la iniciativa que ellos someten, ellos ni siquiera explican a cargo de qué órgano quedará la designación del procurador o procuradora. Precisamente, si no ha sometido y no ha dicho a cargo de qué órgano, ¿cómo ya tú determinas qué es a su medida? Porque la propuesta que ellos hacen, ellos dejan eso en manos de una ley que se elaborará. Y mientras tanto, el presidente designará por el tiempo que dure, y se habla de 6 años, al procurador o procuradora. Entonces, entendiendo él eso, quiere designarse hasta el 2028 el procurador o procuradora general, que es inamovible hasta tanto una ley, se elabore la ley que señale la designación. Una pregunta, a ver si entiendo. El presidente lleva propuestas a la mesa de reforma constitucional, propuestas, las pone ahí sobre la mesa para que todos los integrantes, los partidos políticos, desbaraten esas propuestas, hagan nuevas propuestas. No significa que lo que él lleve allí sea lo que va a primar. Entonces, ¿cuál sería la ganancia de causa del presidente? Bueno, primero yo pienso que es un mecanismo de distracción, de distraer la atención del pueblo del fracaso del gobierno. Porque yo pienso que hay cosas mucho más prioridades que una reforma. ¿Por qué no nos abocamos a modificar la ley de hidrocarburos para que el gobierno, producto de la gran crisis que reina en el país y en el mundo, reduzca los beneficios que tiene el gobierno, los impuestos, y se golpee menos el bolsillo de los dominicanos con el encarecimiento de los combustibles? ¿Por qué no nos abocamos a buscar una solución para que se pueda reducir el encarecimiento de la canasta familiar? ¿Por qué no nos abocamos a buscar solución a los medicamentos de alto costo, a la inseguridad ciudadana? Aquí se están matando ciudadanos y ciudadanas más que en toda la historia. Pregunto, ¿y no tienen ustedes capacidad de que se hagan todas esas cosas? O sea, si tenemos él nos que invita, ir como Jack el Destripador una por una. Si él nos invita. Por ejemplo, perdóname, lo que hablaste sobre la reforma, sobre la ley de hidrocarburos ya se sometió al Congreso. Pero eso es otro mecanismo de distracción, porque esa ley en modo alguno, la iniciativa que ellos han sometido busca reducir el costo de los combustibles para la ciudadanía. Eso es otro mecanismo más de distracción y de propaganda del gobierno. ¿Usted la leyó, la estudió? Claro que sí, claro que sí. Y claro. No ayuda en nada. No ayuda en nada, no reduce. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno te dice semana tras semana que está subsidiando el encarecimiento del barril de petróleo con relación a los combustibles que sirve a la ciudadanía. Sin embargo, es como si se tratara de sacarlo de un bolsillo y llevarlo a otro. El gobierno recibe altos beneficios con motivo de los impuestos que tienen los combustibles. Entonces, en la medida que suben los combustibles, en esa misma medida, el gobierno recibe mucho más recursos de los mismos combustibles. ¿Y a quién afecta eso? Considerablemente a la población en sentido Entonces, general. eso es lo que ha querido el presidente. Como la población no puede seguir aguantando ese chucho, buscar una reforma a esa ley que permita que la carga se aligere, ¿o no? Pero entonces ellos no contemplan, y ya verá que no lo van a aprobar, que le van a dar vueltas y vueltas. Por eso yo, y te voy a pedir que me invite cuando
cuando ya esa iniciativa tenga 6 meses y no se conozca, la querían enviar a 2 comisiones, porque el objetivo es distraer hasta que venga de nuevo el 27 de febrero y decir que estamos cambiando y que... Pero volvamos a la reforma constitucional para que bajemos paso por paso. Porque yo no entiendo por qué los partidos, no solo el PLD, no aprovechan ese escenario para batear la pelota, o sea, para hacer sus propias propuestas allí. Pues no tiene que primar lo que quiera Luis en esa reforma constitucional, sino lo que convenga al país. Y es un espacio para demostrar que a ustedes les interesa. Y que de la misma manera que el gobierno está comprando con el dinero del Estado alcaldes, regidores y directores de distrito, quiere dar un palo acechado en la Asamblea Revisora. Oye, ¿por qué? Salomón, todavía en República Dominicana no hay un criterio claro sobre la soberanía de la Asamblea Revisora. Sí. La Constitución te dice, por un lado, que se modifica sobre la base de una ley ordinaria, Sí. y que esa ley debe decir sobre qué versa la reforma. Sin embargo, hay otro criterio que establece que los legisladores, los asambleístas, son soberanos una vez se inicia las labores en la Asamblea Revisora. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente... Sí, es verdad que son soberanos, entonces, eso es lo pero esa soberanía está supeditada al organismo máximo que es la propia Constitución. Bueno, Entonces, es que, prima la pero que no hay un Constitución, criterio hermano. claro. Pero prima la Constitución. Por esa misma Pues nadie está por encima de la Constitución. Yo estoy de acuerdo con ese criterio. Por ahí otros que están de acuerdo con el criterio de la soberanía de la Asamblea, que ahí puede estatuir sobre lo que quiera, que el asambleísta no te puede limitar, que eso viola sus derechos. Entonces, como eso no está claro y como nosotros vemos la perspectiva de un presidente en estado de desesperación, con el deseo de dar un palo acechado, a ver si Pero puede... ¿cuál sería el palo? Porque yo cuando me pongo a pensar, digo, ¿cuál es la ganancia? Luis, en cierto modo, está haciendo harakiri, se está reduciendo poderes que le da la propia Constitución. Mira, ¿qué ganaría el presidente en esta reforma? Digamos, en términos políticos. Reducir del 50 al 40. Porque él Ese punto. él no tiene la más mínima posibilidad de alcanzar jamás. Y yo te pregunto, ¿y por qué Luis no nos dice que vamos a modificar el artículo 178 que establece el criterio para la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura, la segunda mayoría específicamente, que ellos no robaron el espacio que le correspondía al Partido de la Liberación Dominicana como partido líder de la oposición y mayoritario? Eso es maravilloso lo que usted acaba de plantear, Pero ahí no está pero eso plantéenlo ustedes en la mesa, porque no puede imponerse lo que Luis quiera, es a discutir la posibilidad de una reforma. Pero nosotros estamos diciendo al presidente Abinader, vamos a abocarnos a la elaboración de las leyes que mandó la reforma del año 2010, que faltan 106 leyes, están pendientes. ¿Por qué no culminamos con ese proceso que el PLD le dio seguimiento y elaboramos más de 26 leyes? Entonces, vamos a darle continuidad a lo que ya se inició. Esa reforma del 2010 ordenó la elaboración de 106 leyes. Del 2010. Que están pendientes. ¿Y en qué año estamos? En el 21. ¿Usted quiere que la haga Luis? Bueno, que sigamos. Nosotros hicimos 20 y pico. Entonces, vamos a culminar. 106. Vamos a culminar ese proceso. No hay por qué festinar nada. Ahora, nosotros entendemos el estado de desesperación del presidente Abinader. Independientemente de ese escenario, ¿ustedes creen que se necesita reformar la Constitución en algunos aspectos? Para nada. Por ejemplo, para modificar aspectos que tienen que ver con la ley electoral y de partidos políticos, que es un mandato constitucional. Es que está cursando en este momento una iniciativa de la Junta Central Electoral que va a modificar la ley electoral. Por ejemplo, el presidente Abinader te habla de un Ministerio Público Independiente, pero él se ha pasado 18 meses diciendo que el Ministerio Público es independiente. ¿Y lo es o no? Pero lo establece la Constitución de la República. En su artículo 167, 170. Usted sabe como yo que eso que establece la Constitución de la República es vulnerable en la medida que quiera la voluntad de quien ejerce el poder. Pero pues, si bien yo te doy la independencia y yo soy quien te quito y te pongo, hay un mandato. La Constitución dice que el Ministerio Público tiene autonomía presupuestaria y funcional. Lo establece la Constitución y lo establece la Ley 3311, que es una ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, quien lo pone es el presidente. Bueno, pero fíjate que Jenny Berenice y Wilson Camacho son
Ministerio Público designado por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros somos los que institucionalizamos el Ministerio Público. Nosotros somos los que elaboramos la ley de carrera del Ministerio Público y la ley de carrera de la Judicatura. Nosotros transformamos el país. Nosotros, procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿usted cree qué sentido usted le ve? Yo pienso que hace una labor importante. Es el que conoce la política, de combate a la criminalidad. Entonces, se ha hecho hasta ahora, ha funcionado muy bien. Fíjate que Luis acaba de designar a los jueces con ese mismo consejo, que es a lo que él le teme. Bueno, eso es su opinión, usted es el invitado, pero yo creo que Luis está haciendo un harakiri, quitándose poder. Por primera vez uno ve a un presidente disminuyendo su propia prerrogativa. Porque lo que se trata es de buscar un procurador que una vez salga Luis en 4 o en 8 años, como que el encarrilamiento que hemos tenido no se pueda perder por la voluntad omnímoda. Como una reforma no se hace de manera unilateral, sino que tiene que ser por consenso. Ya nosotros le hemos dicho que nosotros no queremos que el pueblo, la prioridad del pueblo no es esta. Entonces ya que abandone la idea. Nosotros no nos vamos a sentar a discutir sobre, en este momento, el país necesita mucho más otras cosas, como la inseguridad ciudadana que se mejore. Pero van a apoyar la modificación a la ley de hidrocarburos y a la ley de la Cámara de Cuentas que ha sido enviada al Congreso. Siempre y cuando eso vaya en beneficio de abaratar el costo que los dominicanos están pagando, el alto costo por los combustibles. Nosotros no estamos con circo. Nosotros no estamos con entretenimiento para el pueblo. Nosotros queremos... En este momento, y la ley de Cámara de Cuentas, que es diferente a la de los combustibles. Pero ya hay una iniciativa que se está trabajando y todo lo que vaya en beneficio del pueblo nosotros lo vamos a apoyar. Si esa ley, pero no para que sea un instrumento como ahora, que hay miembros que irresponsablemente, tratando temas importantes de procesos de investigación, en vivo le transmiten la información a importantes periodistas de este país. ¿Cómo así? Explique eso. Cuando se conocen algunos informes en vivo, ¿de qué instrumento, de qué instancia me está hablando? De la Cámara de Cuentas. En el Pleno, ahí hay miembros. En el Pleno. ¿Tú no viste que acaba de hacer una carta pública a una de las miembros por el atropello? Pero eso es diferente a lo que usted está diciendo. Explíqueme eso, que hay miembros. Mira, nosotros lo denunciamos en el hemiciclo. Hay miembros de la Cámara de Cuentas que en vivo, ellos conociendo temas propios de una investigación, le transmiten informaciones clasificadas a periodistas amigos. Irresponsablemente. Vámonos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos en 2 minutos, usted me va a explicar eso. Bien, con mucho gusto. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Iván Lorenzo. Antes de irnos a la primera pausa comercial, usted dijo que hay miembros de la Cámara de Cuentas que cuando están dilucidando temas, transmiten en vivo a periodistas. ¿Qué miembro hace eso y a qué periodistas por le dan ejemplo, ese privilegio? Cuando se conocía el informe que tenía que ver con la gestión de Freddy Hidalgo, antes de que él fuera notificado, ya había un periodista que había ofrecido la información en franca violación a lo que establece la ley de Cámara de Cuentas. ¿Qué periodista ofreció la información? Uchi Lora ofreció la información. ¿La recibió en vivo? Sí, antes de que fuera notificado Freddy Hidalgo sobre los hallazgos de esa investigación. Entonces, ¿qué significa? ¿Que él recibía el informe en vivo? Claro que sí, todo esto malea y genera desconfianza en un órgano tan importante de control externo. Que tú has dicho algo muy peligroso. ¿Recibía Uchi informaciones en vivo? Bueno, él la ofreció, es porque la recibía, porque es una información que hasta tanto no se le notifique a la persona que está siendo objeto de la investigación y más adelante, el protocolo que establece la ley es que sea colgado en el portal de la Cámara de Cuentas, no puede ser de dominio público. ¿Pero qué miembro de la Cámara de Cuentas es que transmite informaciones en vivo? Ellos son 5, fíjate que... Los responsables que te diga quién transmite eso. No, fíjate que hay un conato de disidencia. Una de las miembros denunció recientemente a los medios de comunicación de masa, o se filtró una carta que ella hizo al Senado, a nosotros los senadores, sobre los atropellos y las hostilidades por parte del presidente de la Cámara de Cuentas a los demás miembros. ¿Qué hará el Congreso para esos fines? ¿No van a llamar a...? Sí, claro que sí. Nosotros estamos haciendo, en los próximos días estamos sometiendo una resolución que busca que el presidente de la Cámara de Cuentas dé una explicación al país
sobre las denuncias que se han hecho, entre otras que han llegado hasta nosotros en el Senado de la República. ¿Cuándo ustedes van a hacer? En la próxima semana. ¿La próxima semana? Sí, claro que sí. Pero ¿van a solicitar lo que se estila una interpelación? No, porque la interpelación no es procedente contra los órganos, sobre todo extrapoder. Nosotros le vamos a hacer una invitación a que vaya, el Senado lo recibe en Asamblea General. Invitación entre comillas porque tiene que ir. En Comisión General. Eso para dar el beneficio de que el país conozca y que él pueda defenderse, porque las informaciones que nosotros manejamos conducen inevitablemente a un juicio político a la destitución del presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Y cuáles son esas informaciones? Bueno, ya... Lo que usted ha dicho es trascendente y no lo ha dicho... Ya usted, como uno de los periodistas mejor informados de este país, cuando él acuda al Senado de la República, va a conocer de las imputaciones que nosotros haremos para que él le explique al país sobre eso que ha llegado al Senado de la República y, obviamente, repito, eso va a dar lugar a un juicio político. Mire, en esas discusiones del Consejo Económico y Social, ustedes, yo supongo que deben estar de acuerdo con alguna de las propuestas. Por ejemplo, lo concerniente a Punta Catalina. ¿Ustedes están de acuerdo con discutir y sacar allí algo más provechoso que lo que había? El presidente, o a ponerlo en este gobierno quiere entregar a través de un fideicomiso a amigos empresarios de este gobierno. Fíjate que algo sumamente importante. Pero se llevó al Consejo para que ustedes quiten y pongan. El problema y saquemos algo para el país. Te voy a dar una primicia en este programa. Dímela, hermano. Cuando el consultor jurídico fue al Senado de la República, acompañado de el señor ministro de Industria y Comercio, que fue a llevar la formulita que enviara el presidente Abinader sobre los combustibles al Senado de la República, yo me hice la idea de que ellos iban a retirar el contrato de fideicomiso que está depositado en el Senado y que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Como ellos se habían comprometido, sin embargo, no lo han retirado. Parecería que están esperando un momento para dar un palo acechado, porque ese contrato ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y está cursando en el Senado en una de las comisiones. De manera, dice que todavía continúan las pretensiones de aprobar ese fideicomiso Punta Catalina. Claro que sí. A pesar de que está en el Consejo Económico y Social. Así es. Porque no tiene como lógica. Pero el presidente pidió primero la dispensa y segundo si usted quiere, yo gentilmente le puedo solicitar una certificación a la Secretaría de Asuntos Legislativos para que le hagan contar que está depositado en una de las comisiones, que no ha sido retirado por el presidente Abinader. Bueno, ha sido retirado. Pero le voy a decir algo más importante. Un presidente que viola la Constitución no puede reformar la Constitución. La Constitución de la República establece en su artículo 145 el respeto a la carrera administrativa. Sin embargo, aquí se cancelan a diario servidores públicos de carrera. Y algo más, la Constitución en su artículo 148 establece la responsabilidad civil del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que resarcir a lo que ellos le hacen daño. Y el guardián del respeto a esas normativas es el presidente de la República. Y aquí se desvincularon cientos de miles de servidores públicos que hasta ahora, un año y medio después, no le han pagado su prestación. Como partido, ¿por qué ustedes no accionan? Porque la justicia también ampara acciones contra quienes violan. Y el presidente es el cabeza de la administración pública, pero cada ministerio tiene un responsable. Hemos apoderado a los tribunales, pero la justicia independiente no ha fallado. ¿Ustedes apoderaron a los tribunales en qué sentido? La Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido invitó a todo el que tenga ese problema que vaya, y a los que han ido nosotros le hemos auxiliado en términos jurídicos. Pero el gobierno no entiende, todavía hay cientos de miles de servidores públicos abusivamente desvinculados por el gobierno de Luis Abinader que no han recibido sus prestaciones laborales, en franca violación a lo que establece la Constitución. Como los gobiernos anteriores. Entonces, también. Yo no sé, porque yo viví en Elías Piña, ahora que yo soy senador. ¿Tú vives en Elías Piña? Sí. Entonces, ahora nos conocemos bien. Entonces, como un gobierno que viola la Constitución, que debe ser el guardián, no puede intentar reformarla. Bueno, yo creo que la única forma para reformar la Constitución es haciéndola en los cánones que ella misma establece. Y el presidente tiene prerrogativa para solicitar eso. Pero bien, mira, apoyarán por lo menos la ley de extinción de dominio. Ve un senador de la República mendigando que saldrá a buscar 1 millón de firmas para que lo apoyen. ¿Por qué no se ha aprobado esa ley que es tan trascendental
Es que esa Lo iniciativa, sabe el PLD, lo sabe el PRM. es que lo esa saben iniciativa no es de ese senador ni del PRM. Bueno. Esa es una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana que la sometieron en el año 2014 y que fue aprobada en el Senado en el año 2017. Perfecto. Una iniciativa del PLD que estuvo en el gobierno durante 16 años. ¿Por qué no la ha aprobado? Nosotros nuestro partido la aprobó en el Senado y el PRD de la oscuridad, hoy PRM, la torpedió en la Cámara de Diputados. Pero ustedes tuvieron mayoría en ambas cámaras hasta los otros días. Bueno, pero el PRM tiene 16 meses gobernando con mayoría en ambas cámaras. No. Ellos modificaron la ley de INAPA en 6 días para quitar el que sea designado un ingeniero con especialidad en asuntos sanitarios y poner a un abogado. Entonces, Mire. en 6 días la modificaron. Entonces, ¿por qué no han pasado esta? No sería un ¿Pero la entretenimiento modificaron más? con el apoyo de legisladores, entre ellos del PLD, o no? No, de ninguna manera. Ah. No. Nosotros no podemos apoyar la modificación de una ley de 77 años solo para nombrar un ¿Y compañero. qué pasaría si, por ejemplo, llevamos al fuero normal, natural, de discusiones que tienen que ver con la Constitución, que es el Congreso, y allí el PRM logra y concita mayoría, con legislador obviamente de los otros partidos? Mira, nosotros no descartamos la posibilidad de que ellos salgan a comprar como reces a legisladores. ¿Pero por qué comprar? ¿Por qué se Pero termina? lo están haciendo con los alcaldes y regidores y directores Dígame un de distrito. alcalde que La a usted le Popis- conste que ha sido comprada. Bueno, la Popi se acaba de ir. Dígale por qué ella pasa de ser escogida por el PLD, pasa a la Fuerza del Pueblo y hace el transfer, como llamamos allá, El PLD a la pasa- Fuerza del Pueblo, y ahí hace el transfer a pero perdóname, hermano, yo lo que veo es muy arriesgado y muy duro el término de comprar, porque yo he visto en la historia periodística que tengo, 28 años, dirigentes políticos, legisladores, irse de un partido a otro. como Janoy Sánchez. Muchos de ellos irse al propio PLD. Como Janoy Pero Sánchez. ustedes también compraban. Por lo menos admíteme que si es a comprar, ustedes también compraban. Yo pienso que no? todos los partidos han sacado dirigentes de otras. Son sacar. Ahora tú me dices son sacar. Son dos cosas diferentes. En este caso lo está haciendo el presidente Luis ¿Son Abinader y el sacando o PRM. comprando? En este caso lo está haciendo el presidente Luis Abinader y el PRM. ¿Qué está haciendo? Son sacando a importantes Que figuras. no es lo mismo que comprar. Bueno, algo tienen que decirle que le agrade a los oídos. Bueno, como lo hacía el PLD, como lo hacía el PRD, como lo hacía el Partido Reformista. Pero nosotros- Es una práctica consuetudinaria de todos los partidos. Pero nosotros estamos cambiando. Ustedes están cambiando. Y me alegra eso, ¿eh? Mira, en ese mismo tenor me gustaría saber, ustedes pidieron a la Junta Central Electoral que haga algo. ¿Qué puede hacer la Junta Central Electoral para evitar eso si ustedes no llevan una constancia de que hay una compra? Es que la evidencia está cuando De compra. cuando tú ves que de repente una persona que fue escogida por un partido y que su militancia salió a trabajar, a dejar el cuero en las calles para que sea alcalde o director del distrito, y de repente cambia, Eso no es transfugismo al máximo nivel. estafa a dirigentes de ese partido con su trabajo y su sacrificio, y va y se lo sirve a otro partido. Eso es transfugismo al máximo nivel. Bueno, Pero eso no ocurre solamente hacia nosotros el hicimos PRM. una ley que sancionaba el transfugismo ¿Y qué pasó? y el PRM se encargó de El desconocerla. PRM no el Tribunal Constitucional. Usted ve que la justicia no es independiente. No, yo le esperé que usted está acusando al PRM de tomar una decisión cuando no era ni siquiera gobierno. Pues eso Bien. fue una decisión del Tribunal Constitucional que dijo que no al transfugismo. Sí, entonces que Porque siga el transfugismo. No, lo que quiero decir es que póngalo en contexto porque usted es un legislador joven y sus palabras van a quedar grabadas. Pues mire, siempre. yo soy de lo que creo que el transfugismo tiene que sancionarse. Yo también. Tiene que acabarse de una vez por todo eso de estar sacando y comprando a dirigentes de otro ¿A partido. dónde se han ido más gente del PLD? ¿Al PRM o a la Fuerza del Pueblo? Después que nosotros tenemos un partido fuerte, que lo hemos renovado, lo único que hemos hecho es recibir cientos de miles de jóvenes que han querido hacer carrera en el PLD. Le hago la pregunta porque el reclamo de ustedes por ante la Junta fue que corrían al PRM. Sin embargo, el que se ha llevado casi todo es la Fuerza del Pueblo. No, los Y alcaldes, hasta la Fuerza del Pueblo fue y apoyó ese. ya Yo no entiendo. nosotros como partido de oposición, lo que queremos es que se respete eso, que se pare de una vez por todas. A nosotros no nos han llevado un solo alcalde. Ahora nosotros lo que queremos es que se respete la institucionalidad. No importa a quién ¿Y cómo lo- se logra eso? a ¿Usted quién se- cree por una imposición de la Junta o teniendo gente proba, honesta, responsable a lo interno de cada partido?
Por ejemplo, no hay un comprador sin que haya un vendedor. La Junta tiene que hacer un esfuerzo por frenar. Por hacer que los PLDistas no se con el vendan. dinero del pueblo se estén comprando dirigentes de otros partidos. De acuerdo. Y ustedes tienen que hacer un esfuerzo para que los PLDistas no se vendan. Y que los PLDistas no se están yendo. No se ha ido un solo alcalde del PLD. Es de otros partidos. Nosotros lo que estamos fortaleciéndonos y renovándonos, trabajando todos los días. ¿Qué tanto han crecido ustedes? Como para quitarle esta pesadilla de encima al pueblo dominicano que la constituye el gobierno de Luis Abinader y del PRM. ¿Qué tanto usted cree que han crecido? Como para ganar las elecciones ahora en el año 2024 y quitarle esta pesadilla de encima al pueblo. Pero no, eso no es un porcentaje. Nosotros estamos muy por encima del PRM ya hoy. ¿Del PRM? Claro que sí. En términos de porcentaje. Claro. Como partido nosotros estamos muy por encima del PRM. En las últimas mediciones que el comité político ha conocido. Vámonos a la segunda pausa comercial. Regresamos en breve. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con mi amigo Iván Lorenzo, que dice que están hoy en día sí, claro, por encima del PRM. Es que el PRM no ha podido frenar la hemorragia. No ha podido frenar el descalabro desde... Si están por encima del PRM, supongo que no tengo por qué preguntar si están por encima de la Fuerza del Pueblo. Indudablemente que nosotros estamos encabezando ahora mismo la preferencia del electorado. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el pueblo dominicano ha equiparado las realizaciones de los gobiernos del PLD versus el fracaso del gobierno de Luis Abinader, con 13.000 millones de dólares tomados prestados, y no se puede exhibir un contén. Pero si es un proceso de conciencia, lo que estaría pasando es que todos esos PLDistas que se fueron están retornando. Y no se fueron al PRM, se fueron a la Fuerza del Pueblo. Es que tú no tienes una idea de la cantera de jóvenes que está ingresando al Partido de la Liberación Dominicana. De la Fuerza del Pueblo han vuelto al PLD. El pueblo en sentido general. El pueblo, y tiene razón el pueblo, Salomón. Fíjate que se está pagando casi el doble por un pan. Por una libra de pollo se está pagando casi el doble de lo que se pagaba en los gobiernos del PLD. ¿Y usted cree que el pueblo no sabe por qué está ocurriendo eso? ¿Qué ha pasado en el concierto nacional e internacional, una pandemia, más ahora la guerra? ¿Usted no cree que tiene algo que ver con eso? Entonces el pueblo tiene que hacer conciencia y saber que el PRD de la oscuridad, hoy PRM, es una maldición para la República Dominicana. Cada vez que gobierna, fíjese, del año 78, la fiebre porcina, que acabó con la alcancía de los pobres, volvió de nuevo, se repitió la fiebre porcina en los gobiernos del PRD. O sea, que lo que pasa en el mundo es producto de que llegue al gobierno del PRD. Desafortunadamente se ha constituido como si se tratara de una maldición. Bueno. Cada vez que gobierna el PRD, ocurre algo en el mundo. Ocurre algo, cuando no la quiebra de los bancos, cuando no la fiebre porcina. Algo ocurre. Lo de Ucrania también, el PRM. Desafortunadamente es así. Pero cada vez hermano mío, óyeme, tú eres un legislador, ¿verdad? Tú eres senador de la República, mira, vocero del principal partido. Mira, el pueblo lo que quiere es comprar comida barata. Ya de nuevo están pasando hambre. Ya de nuevo ahí vi que se están dando clases en garaje. Se han repetido cosas que ya eran superadas. Ya destartalaron todo lo que tenía que ver con las decisiones que tomó el gobierno para enfrentar, para paliar esa situación, digamos, producto de la situación económica del crecimiento mundial, de la pobreza. Producto del crecimiento de la pobreza. Tú lo llamas así. Yo lo digo producto de la situación económica mundial más lo de Ucrania. Ha tomado una decisión de ayudar. Ucrania lo que tiene son 2 semanas. Por eso mismo. Y el gobierno tiene 18 meses. Ok, está bien, pero tomó decisiones preventivas. Nosotros lo saludamos. Aunque es evidencia que ha crecido la pobreza en el gobierno de Luis Abinader y del PRM, saludamos que vaya en auxilio de las clases más desposeídas, que son los pobres. Si usted tuviera que evaluar en términos económicos el gobierno, ¿cuál sería su evaluación? Un fracaso total. Un fracaso. Un fracaso. Lo vimos en el discurso reeleccionista. A pesar de que los números dicen que ha sido bien manejado, que uno de los países... ¿Qué ha sido bien manejado? Bueno, la economía. Pero ese bienestar no llega a la puerta de los dominicanos. No puede llegar ni siquiera a la de ustedes ni la mía, porque estamos manejándonos en medio de una situación. Entonces yo evalúo en función de cómo viven los dominicanos. Por ejemplo, hoy están pasando hambre muchos dominicanos que antes no pasaban hambre. ¿El por qué no te importa? Prácticamente el aparato productivo nacional ha sido destartalado por el descuido que este gobierno tiene con los productores del campo, que Danilo Medina caminó campo por campo y toda esa infraestructura de las visitas sorpresas fueron desmanteladas. A propósito, ¿cómo está Danilo Medina? Muy bien, gracias a Dios. Cuando lo veas, si es que lo ves, dile, yo le mando un saludo. Habitualmente lo veo, le voy a dar su saludo. Un afectuoso abrazo. Sí. Mira, hermano, me gustaría saber
Dime una Y a sola. Francisco también le voy a dar tu saludo. A Domingo Francisco Brito, Domínguez, ese es mi que hermano. será el próximo presidente de la pero República. que se ponga la pila, está dejando Va a comer tener un de margarita y de los demás en términos Va mediáticos. a tener un presidente amigo. No, claro. Mira, hermano, dime una sola cosita, una que haya hecho buena para ti este gobierno. La estabilidad macroeconómica. Sí. Se ha revalorizado el peso. ¿Y cómo con una estabilidad se va endureciendo la pobreza? ¿Cómo? No, porque una cosa es que tú Cuando hay mantengas una la estabilidad, tú estabilidad, no y otra bajas. cosa es que la inflación más alta en toda la historia es en el gobierno del PR. Este gobierno es el que más se parece, Salomón, al gobierno de Salvador Jorge Blanco. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo siempre estoy en oración para pedirle a Dios que aquí no haya una poblada como la hubo con Salvador, porque tiene todo el perfil del gobierno de Salvador. Estamos ahora mismo con la inflación más alta en los últimos 20 años de vida republicana. ¿Usted está orando para que no haya o Para que no haya? No, para que no haya. ¿Sí? Sí, como estoy orando para que este es el gobierno que en términos de tiempo ha tomado se parece al de Salvador. Y yo te invito, y al pueblo dominicano que está viendo este programa, que hagan una evaluación de los 4 años de Salvador. Este gobierno lleva la misma tendencia, el mayor endeudamiento en toda la historia, 13,000 millones de dólares. Y yo le pregunto a algunos amigos, tú sabes que me recrea un spot que nosotros hicimos en el 2004, cuando le preguntaban a alguien, ¿y qué ha hecho el PRD estos 4 años? Y se pasaba como una hora pensando y no podía decir qué ha hecho. Eso está pasando en 18 meses. Tú le preguntas a un dominicano, ¿qué ha hecho Luis en estos 18 meses? ¿Y usted cree que no le dice nada? Absolutamente nada. Bueno, esa es la política vernácula que tenemos. Pero si usted puede recordar una obra importante, yo le agradezco y yo lo diré. Yo en términos particulares, como ciudadano, reconozco muchas obras que se están haciendo. Pero no es mi papel, ni soy vocero de Luis para venir a... Bien, ni es mi intención tampoco. Ya. Yo trato de ser equilibrado y justo. Pues yo quiero ser como usted porque no la veo, no la he visto. No, está bien y te respeto eso, hermano. Y sé que tus posiciones son eminentemente políticas, pero las mías son las de un periodista que trata de respetarse y vender un criterio de equilibrio. No, pero yo también opino como un ciudadano que viene de la provincia de Elías Piña, que atraviesa una carretera de 265 kilómetros. Entonces me detengo en algunos pueblos a ver y le pregunto a los amigos, mira, ¿qué se está haciendo aquí? ¿No ha hecho nada del gobierno de Elías Piña? Absolutamente nada. Anuncio, sí. Anunció. Anunció. Sí. ¿Usted cree que en 2 años tiene que estar todo listo? No, por lo menos debió iniciar algo. Él nos redujo el presupuesto, sí. Mire, el partido... En 200 millones nos lo redujo el presupuesto de la provincia, desafortunadamente. Bueno, los voceros de Luis que salgan a defender eso. Mire, el Partido de la Liberación Dominicana se quejó por ante la Junta Central Electoral respecto de cancelaciones y nombramientos irregulares en el área informática de la Junta Central Electoral. La Junta los escuchó a todos, dio un plazo para que lleven algún tipo de posiciones. Venció ese plazo. Ese es un y proceso, ustedes no llevaron nada. Ese es un proceso que está llevando a cabo el compañero José Dantes conjuntamente con el compañero Danilo Díaz. Yo no conozco los pormenores porque se creó una comisión que la encabezan ellos. Con mucho gusto, si tuviera la información, se la sirviera a este programa que yo sé que el país entero lo está viendo. Pero sabe que venció el plazo y ustedes no hicieron nada con el partido. No lo conozco, no tengo detalles, desafortunadamente. Mire, ustedes, ¿cómo anda la relación con la Fuerza del Pueblo? Ustedes coinciden en algunos puntos, sobre todo en el Consejo Económico y Social. Nosotros somos la familia bochista. Nosotros todos somos hijos de Juan Bosch. En algún momento, nosotros tenemos que salvar al país de esta pesadilla. Pero se está haciendo los acuerdos para que esas cosas... Nos llevamos muy bien. ¿Se lleva muy bien? Muy bien. Y eso muy bien significa que se reúnen, analizan... Eso es lo que ha traído como consecuencia el desasosiego del gobierno de Luis Abinader y la tentativa de una reforma constitucional. Que los une Así en es, criterio. Así es. Yo creo eso, Yo creo, y lo he planteado. En la medida en que se insiste con eso, lo único que se logra es unir a la oposición. Así es. Bueno, mire, su valoración sobre la delincuencia y la criminalidad, la forma en que se está combatiendo, tampoco tiene sentido. Mire, es la única vez en la historia de la República Dominicana que yo veo que un ministro de
Interior tira la toalla en 2 oportunidades. Recientemente vimos al ministro Chu Vázquez de nuevo tirar la toalla y se declara prácticamente incompetente con el auge de la violencia y la delincuencia. Fracasó Mi País Seguro, fracasaron todos los planes y proyectos de contrarrestar la violencia y la delincuencia. En las calles matan a hombres y mujeres más que hace 3 años. Se le fue de la mano la violencia. Estamos viviendo el sálvese quien pueda en la República Dominicana. La policía solo... La reforma que se ha hecho, los planteamientos que... para la policía solo está en acosar a los motoconchistas. Desafortunadamente. Bueno, sálvese quien pueda. Quisiera volver de nuevo entonces el PLD por ante la Junta Central Electoral. ¿Ustedes quedaron conformes con las explicaciones sobre los nombramientos? Yo no conozco. Que usted no yo estuve fuera del país en el último comité político y no conocí los informes. No conoce los informes. Con mucho gusto se lo hubiese ofrecido. Pero conoce todo lo que está pasando, la delincuencia. No, que estoy concentrado en la vocería allí en el Senado para evitar que nos den un palo acechado. ¿Con qué tema? Tanto con la reforma como con la ley, en la modificación de la ley de hidrocarburos y obviamente con el contrato de fideicomiso que todavía cursa en el Senado de la República. Mire, y sobre la justicia, yo supongo que usted le ha dado seguimiento porque lo oigo muchas veces fijando posiciones. Sí, claro. Me parecen muy firmes sus posiciones. Claro. Pueden ser en un momento quizá uno pensar que no tiene la razón, pero por lo menos transmite una convicción de que lo que dices lo dices. Y eso es importante. ¿Cómo usted evalúa, si tuviera que evaluar el manejo de la justicia en términos de casos de corrupción? Trate de ser honesto, sí, mira, justo. Yo no sé si tú sabes que yo fui procurador general adjunto. Yo respeto a los amigos que están ahí. Fueron mis compañeros en un momento. Hay 16 desvinculaciones de funcionarios del gobierno de Luis Abinader, presuntamente por actos de corrupción. De los 16, solo está guardando prisión el más pobre, el ex administrador de la Lotería Nacional. Los demás no se le ha puesto ni un bombo ni una pechera. Pero bien, ¿Y qué significa eso? No, porque vamos por partes. ¿Qué significa eso? Que entonces estaríamos ante una justicia tuerta, que solo ve de un solo lado. ¿Y el gobierno es responsable de la justicia? Estamos hablando del Ministerio Público. La justicia tiene dos componentes. Estoy hablando de la justicia en términos general. Bueno, no. O yo puedo entender, y hasta se lo compro en algunos momentos, que el Ministerio Público pida cosas que son no conformes con el principio de proporcionalidad. Pero ok, yo puedo pedir lo que sea, pero hay unos jueces que son los que deciden. Tiene razón usted. En sentido general, gracias por darme la razón. No, usted siempre la tiene, usted es una estrella. En sentido general, yo pienso que la justicia avanza paulatinamente. Desafortunadamente no voy a estar de acuerdo con sentencias anticipadas. Un ciudadano, ¿cuál es el espíritu del legislador en el Código Procesal Penal cuando se trata de medidas cautelares? Es que es lo que más se parece al otorgamiento de un visado norteamericano. Si usted tiene arraigo y usted no es un peligro para que se le continúe su proceso, no hay razón para imponerle la medida más drástica, que es la prisión preventiva. Bien, esa decisión es una decisión de jueces. Claro. Que yo entienda, Luis no es jefe de los jueces. Pero yo no he dicho, yo no he responsabilizado. Sí, pero lo pinta como que, bueno, Luis también tiene los tentáculos en los jueces. No podemos culpar al señor presidente. Perfecto, qué bueno. No, para nada. Entonces, ¿quién es responsable de todas esas prisiones preventivas de forma irregular? Eso es por separado, porque ni siquiera puedo decir que Luis Henry Molina es el responsable como presidente. Usted me lo va a decir más tranquilito. Vamos a una tercera pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Iván Lorenzo, un hombre que saca de abajo, tiene respuestas para todo. Antes de irnos a una pausa comercial. Aprendiendo con usted. Antes de irnos a la pausa, usted tenía la palabra. No, en sentido general, yo no puedo responsabilizar por hechos aislados al presidente de la Suprema. Yo pienso que eso se revisará más adelante. Me duele cuando veo a una persona que es objeto de una investigación guardando prisión por 18 meses. Y yo pienso que es una irresponsabilidad del Ministerio Público cuando no tiene las pruebas, solicitar prisión preventiva y... Pero que el Ministerio puede pedir lo que sea, volvemos al tema. Pero la responsabilidad de garantía imparcial es el juez. Y Luis no tiene jueces.
es que en modo alguno yo voy a responsabilizar al señor presidente de la República de algo que él no tiene. Ese es un poder totalmente diferente al poder ejecutivo. Entonces, ¿por qué no responsabiliza a los que son responsables? Es que eso también el juez te pudiera decir que eso está dentro de sus facultades. Imponer la medida que ellos entiendan. De conformidad con lo que le manda el Código Procesal Penal. Pero también, por lo general, de conformidad con el pedimento del Ministerio Público. Que no es, digamos, vinculante. El Ministerio Público puede pedir lo que sea. Pero bien. Pero un juez justo, correcto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con el juez? El juez te dice, si él es el que está haciendo la investigación y él me ha pedido esto, vamos a dar el beneficio de la duda y le concede, por lo general. ¿Usted cree que eso es un juicio jurídico, eso que usted acaba de decir? Pudiéramos decir que no, que sí, pero eso es la tradición en la República Dominicana. ¿Que debemos revisarlo? Bueno, claro que sí, pero ellos te van a decir que ellos están eso está dentro de sus facultades. Sí, pero usted y yo, que somos abogados, sabemos cuáles son sus facultades. Sí, así es. Entonces el juez tiene que hacer. De todas maneras, usted me ha hablado de la justicia, pero acuérdese que la justicia tiene dos componentes. Por un lado está el Ministerio Público y por otro lado está la judicatura, sí, claro, que son los jueces. Sí. Entonces, en sentido general. Y los ciudadanos, es un tercer componente. Y los ciudadanos. Que vamos allí, sí, acudimos allí para pero eso. La valoración que tengo de la justicia en sentido general es que con altas y bajas, pero ahí está, avanzamos. No piensa igual del Ministerio Público. Mira, nosotros institucionalizamos el Ministerio Público. Hoy hay un Consejo Superior del Ministerio Público. Nosotros creamos la carrera del Ministerio Público. Fíjate que de los que están ahí, de la nueva generación de fiscales, solo Jenny y Camacho fueron designados por decreto. Por ejemplo, en el caso de la magistrada Jenny Berenice, tiene 2 decretos. El decreto que la nombró primero en el gobierno del presidente Leonel Fernández y el decreto que la designó el presidente Luis Abinader como Procuradora General Adjunta. Los demás, la gran mayoría, provienen de la carrera, que fueron escogidos en un concurso de oposición por la escuela del Ministerio Público y que agotaron una jornada de preparación que culminó con su designación como fiscales. O sea, que el Ministerio Público es un Ministerio Público independiente. Y entonces ¿por qué? ¿Cómo es que usted me ¿Y por dice? qué tú quieres hacer una reforma sobre la base de que el Ministerio Público sea independiente? ¿Por qué? Porque Luis está pensando mucho más allá. Digo yo, usted me está preguntando, debería preguntarle eso a Homero. ¿Entiende? Yo lo que entiendo en el espíritu de lo que Luis plantea es que, bueno, el Ministerio Público siempre va a ser independiente, y este es mi criterio, en la medida en que el presidente quiera que sea independiente. Pero hemos vivido casi todos los gobiernos metiendo sus tentáculos en el Ministerio Público. Luis quisiera, pienso yo, a Homero que ven a explicarte, pues no me gusta. Luis quisiera que una vez salga él en 4 o en 8 años, bueno, pues que continúe un Ministerio Público sin que el presidente tenga que meter las manos. Entonces, ¿quién designaría al Perfecto. Procurador? Para esas son las discusiones en las que ustedes, los políticos del país, deben sentarse. Que nosotros entendemos que está correcto como está ahora. Bueno. Mira, hay 7 procuradores generales adjuntos de carrera y 7 que son de libre nombramiento. En consecuencia, ahí hay un balance. Yo pienso que la normativa del Ministerio Público, que es la ley 33 del 2011, es una ley correcta. Y usted ha dicho que el ministerio está actuando de forma independiente. Ha dicho Luis durante 18 meses. No, usted me lo acaba de decir. Pero no, se concibe independiente. Ahora, yo lo que pienso que es un poco tuerto. ¿Cómo así? Explique eso. Ya yo te decía ahorita que hay 16 casos de presunto acto de corrupción que fueron desvinculados. El caso del impostón, el caso del desayuno escolar, el caso de las 2 jóvenes de la juventud. Hay 16 casos en este gobierno de Luis Abinader por presuntos actos de corrupción que doña Milagros Ortiz Bosch, al que no le pidió la renuncia, los cancelaron. El caso de la jeringuilla. Pero eso demuestra un gobierno que en su gobierno somete a funcionarios. ¿Eso es bueno o malo? Pero no están sometidos. ¿Y quién tiene que someterlo? El Poder Ejecutivo. Pero hay muchos casos que son de violación administrativa. No llevan un sometimiento penal. Entonces, ¿usted me quiere decir que el contrato del impostón es administrativo? No lo sé, hermano. Yo no conozco. Que la estafa a los suplidores del desayuno escolar, la extorsión, ¿no es un tipo penal? No, en ese caso específico debe haber presos, pienso yo.
No hay nadie preso. Bueno, no. Entonces, En el caso de Inavía tiene que caer gente presa para que sea creíble. Entonces, por eso yo creo que el Ministerio Público Independiente, además de independiente, también es tuerto. Bueno, Tiene que ver para los dos lados. Usted habló ahorita de una judicialización de la política. Usted lo dice porque hay hermanos de Danilo Medina presos. No. ¿Y por qué? No, el problema es que cuando tú instrumentalizas la justicia. ¿Pero cómo se instrumentalizó la justicia? Porque, mira, los allanamientos en franca violación al respeto de la dignidad de los procesados, la filtración de informaciones, igual como el de la Cámara de Cuentas, es una constante del gobierno de Luis Abinader. En el de Luis. Los tres. En el pasado usted vivía en Montecristo y nunca vio el Ministerio Público. Lo reproché. Lo reprochó. Y pensé que ya no se iba a repetir. Sí. Y ahora se está repitiendo. Mm. Sí. Todo ese aparataje que se ha hecho, que viola la dignidad y respeta la dignidad de los que son objeto de una investigación, daña a la justicia, daña al Ministerio Público. Entonces, cae dentro del ámbito de la persecución política. Por eso nosotros decimos que se ha instrumentalizado. Pero yo lo que quiero que alguien me explique, ¿cómo se puede perseguir políticamente a gente que no es político? ¿Por qué? Los hermanos de Danilo, ninguno son políticos. Y todos esos procesados no son políticos. Mire, entonces, ¿cómo es que es una persecución política a gente que no es política? Mire, ¿O el hermano de Danilo es del CC o del CP? No, pero lo es el compañero de Santiago, es del CC. Pero tú sabes las acusaciones contra él. Pero yo creo una presunción de inocencia. Mire, usted tiene en este gobierno un sinnúmero de personas que sobre ello pesa algún tipo de acusación. Sin embargo, se le presume inocente hasta tanto no haya una sentencia definitiva. No a todos. Hasta ahora, lo que el país conoce de una investigación, cuando el Ministerio Público haga su acusación y nosotros veamos el mismo show que se hizo para la medida de coerción y la filtración de informaciones irresponsablemente, que ahora televisen cuando el Ministerio Público deposite la acusación con los méritos de las pruebas que tiene en contra de los que están siendo. Eso es papel de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es de. ¿Qué es lo que pasa? Deslindar. Me está confundiendo un papel con otro. Es que hay una sentencia anticipada. ¿Pero por parte de quién? Por parte del Ministerio Público. Cuando primero duran 18 meses, segundo le hacen un aparataje, le colocan un bombo como si fueran narcotraficantes. Sin embargo, los narcotraficantes los mandan a cárceles rulay, donde puedan convivir con su familia. Lo trataron a todos como si fueran terroristas. Sin embargo, y narcotraficantes importantes. Sin embargo, a los narcotraficantes que en este gobierno, sean legisladores o no sean, lo han tratado con manos de seda. Y eso no es correcto. ¿Por qué usted me deslinda, sean legisladores o no sean? Porque hay funcionarios también de este gobierno que son narcotraficantes. Que son objeto de investigaciones. Y fíjese que yo les respeto el debido proceso y la presunción de inocencia. Hay funcionarios que están solicitados en extradición que todavía no se le ha conocido el proceso. ¿Cuáles son esos funcionarios? Pero están ahí todo lo que el caso Maldonado, el diputado que ¿Se le solicitó a Maldonado en extradición? Él tiene un proceso, tiene un proceso abierto de investigación. No, pero una cosa es un proceso abierto de investigación, otra cosa es una solicitud. Pero el Ministerio Público dijo que ese caso es de los gringos, que son las autoridades norteamericanas que han requerido. Pero yo le estoy preguntando, un senador de la República se solicitó en extradición. Sí, ese caso, el Ministerio Público le ha dicho al país que ese es un caso de la DEA. Se solicitó en extradición, vuelvo y le pregunto. Ese es un caso de las autoridades norteamericanas. Todos los que están ahí, ya se han ido algunos, otros están pendientes de formalizar el pedimento. Mire, como partido entonces, ¿cuáles son las propuestas que ustedes van a llevar al seno del Consejo Económico? Nosotros no queremos más distracción. Nosotros lo que queremos es que abaraten el precio de la comida. Pero entonces, ¿por qué participan? Si ustedes tienen la determinación de que eso es una distracción, sí, de que no tienen un planteamiento fijo, no hay un ¿por qué no salen de ahí? No hay un planteamiento serio por parte del gobierno. Perfecto, yo le voy a comprar ese argumento. Entonces, ¿qué buscan allí? Bueno, nosotros ya nos retiramos. No, ustedes se retiraron de la mesa de reforma constitucional o se retiraron los demás planteamientos. Hasta ahora, eso se va a conocer en el comité político. Nosotros. ¿Qué se va a conocer? ¿El retiro formal de todas? El retiro formal de todas. Por ejemplo, en el caso de Iván Lorenzo, lo he planteado en el seno del comité político, que es el organismo al que pertenezco, que no hay necesidad de estar ahí
perdiendo el tiempo, porque realmente las grandes decisiones, por ejemplo, ¿por qué no enviamos Punta Catalina el fideicomiso que le entrega a empresarios privados la administración de Punta Catalina antes de que fuera el Congreso? Lo manda cuando ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y cuando ya, afortunadamente para el país, no llegó a aprobarse en el Senado de la República. Entonces no hay seriedad en lo que se está en lo que se quiere discutir. Y eso ustedes lo van Hay 17 fideicomisos. Está el fideicomiso de la Policía Nacional. Hay fideicomisos hasta para la exportación de tilapias. ¿Y qué han hecho ustedes con esos estudios? ¿Van a fijar posición? Pero claro que sí. ¿Cuándo? Cuando el gobierno lo vaya conociendo. Trató de conocer Punta Catalina. Fíjate que el presidente habló en el acto de rendición de cuentas de Pedernales, pero no quiso decir que se iba a hacer a través de un fideicomiso en esta oportunidad. No sé por qué. Se le olvidó. Ya. ¿Qué cosa? Bueno. También Homero. No, que yo no soy vocero. Para mí ha sido sumamente importante tenerte aquí. Creo que el tiempo ha sido muy corto, así que como dijiste, quedan abiertas las puertas para que cuando suceda lo de los planteamientos en el Congreso, vengas de nuevo a Verdades al Aire y ahí podamos ayudar al país a entender esta serie de cosas, que es lo que a final de cuentas a mí me importa como ciudadano y como periodista. Agradezco inmensamente que me permita llegar al pueblo dominicano. Tenemos pendiente la certificación de que el fideicomiso de Punta Catalina todavía está reposando en el Senado de la República. No es que no va a ser retirado, está detenido. Yo pensé que le había anunciado que lo iban a retirar. No, porque si se va a discutir allí y obviamente hay que conocerlo de nuevo, ¿qué sentido tiene retirar lo que de hecho se da por retirado cuando inicien las discusiones? Pienso yo, no soy Homero. Bueno, encantado, hermano. Gracias. Un placer.